la vida es una perfecta sincronía y que cuando las cosas no se dan es porque así no tiene que ser, porque a ti te hacen creer que la vida es de esta y de esta manera, y cuando te sales un poquito de lo que es la vida, entonces ya eres loco, no estás bien, algo te falta, tú no puedes desligar tu mente de tu corazón y tampoco puedes desligar tu corazón de tu mente. La gran mayoría de personas viven en un nivel de conformismo con hacer lo que les toque, no lo que verdaderamente están destinados a hacer. Básicamente, tienes que morir de lo que has sido para empezar a nacer nuevamente. Que hay una gran diferencia entre estoy solo porque lo quiero a estoy solo verdaderamente. Y entonces cuando tú necesitas del otro, es porque hay un vacío en ti que estás llenando con esa persona. Luisa, qué felicidad tenerte aquí, qué alegría. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo creo que hoy se cambian los papeles. Siempre me has escuchado, llegó el momento de escucharte y hablar de lo que más nos gusta. Yo creo que nunca hemos tocado este tema y es que cómo llegaste a este mundo de la psicología y de la inteligencia emocional. Ok. Es un camino largo, realmente es un camino largo. Desde que estaba muy pequeña inicié en todo este mundo, realmente podría llamarlo holístico. Ok. Siempre guiada por mi mamá. Todo empieza desde la family. Todo empieza y creería que, bueno, desde la historia que ella me cuenta, desde el embarazo ella inició todo este proceso y yo creo que tú sabes que desde el embarazo viene mucha información. Entonces, mucha. Muchísima. Que no nos damos cuenta. Muchísima, sí. Ahí arranca nuestra historia de vida y siempre he sido muy creyente de que nosotros elegimos el lugar al que vamos a llegar. Entonces no pude elegir un mejor grupo para llegar desde esto que iba a ser como tal mi propósito hasta el día de hoy de vida. Empiezo a verla en su proceso, siempre ha estado muy enfocada a la parte terapéutica y llega un momento en el que empiezo a participar de todo lo que ella hace. ¿Pero fue por decisión tuya? Sí, por decisión. Siempre algo que ha estado muy presente en mi casa, papá y mamá, es que mi libre albedrío es primordial en el elegir qué hacer en mi vida, en lo que me apasione. No es como que este es el mejor camino para ti. Jamás. Como esa presión de que como ellos ya conocen algo o algún camino, vete por ese porque es el mejor, el que te va a dar la solución a todo. El que te va a dar. Te va a dar. No, realmente recuerdo mucho que siempre me decían lo que te haga feliz. Haz lo que te haga feliz. Obviamente en algún momento alguien por allá me llegó a decir, busca algo que te dé, piensa muy bien qué vas a elegir. Siempre fui muy dada hacia la parte quizás humana. Realmente mi propósito era estudiar medicina. Por cosas de la vida se presentaron muchas cosas siendo muy pequeña, por ahí de 14, 15 años, que algo me decía como que bueno, quizás no es el camino. ¿Y por qué medicina? O sea, ¿qué pasó en ese momento? No lo sé. O sea, tuve una inclinación muy grande desde muy pequeña a servir. Pero igual, cuando uno estudia medicina, ¿la especialización va ligada a psicología o no? Psiquiatría. Psiquiatría, diferente. Psiquiatría, que la respeto, pero... Es que medicamentos, ya nos vamos por otro sector, ya nos vamos por otro lado. Entonces, llega un momento en el que me veo frente a la posibilidad de estudiar medicina. Llega alguien y me dice, estudia en la universidad que quieras en Europa, no pienses mucho, elige la universidad que quieres. Y me quedo yo como que... ¿Qué hago? ¿Elijo o no elijo? Y entonces dije, no, me voy para Colombia. Bueno, en ese entonces yo estaba viviendo en España. Ah, tú no estabas aquí, estás viviendo en España. Yo estaba viviendo en España y entonces me vengo para Colombia y empiezo, yo dije, yo quiero estudiar en Colombia, realmente quiero estudiar en Colombia. Y yo digo que el llamado que uno tiene... Es como una sensación, ¿ok? Sí, y yo soy muy creyente en que la vida es una perfecta sincronía y que cuando las cosas no se dan es porque así no tiene que ser. Porque estás cogiendo lo mejor para uno, lo que más le conviene, por así decirlo. Exacto. Entonces fui a inscribirme a medicina, se presentaron cosas y después dije, ok, mi plan B, yo siempre tuve un plan B y era psicología. Cuando entré a estudiar psicología, me sentía perdida totalmente.
Total y absolutamente. Cuando entraste a estudiar psicología, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? ¿No entendías nada o como que no conectabas con eso? Porque yo venía de ver el ser de una manera muy profunda. Yo venía de ver lo que era la terapia profunda, digámoslo así, y era lo que había visto por parte de mi mamá. Mi mamá trabajaba en España en una clínica psiquiátrica, en una de las mejores clínicas psiquiátricas, y las terapias que hacía allá. Brutales. No, Dios mío, o sea, pacientes que llevaban años y que también eran muy mayores y que no tenían resultados de nada, y llegar a una terapia y conectar completamente con esa terapia. Y tú sabes a qué me refiero con esas terapias. Sí, claro, son terapias muy fuertes. Es más, fue por tu mamá que yo empecé como a caer en todo este tema, porque me acuerdo que ella, la primera consulta que yo tuve con ella, pues me acuesta en la cama y empieza con el tema de los chakras y de la energía. Y pues yo siempre muy escéptico con este tema, y hubo algo que o sea, como que hizo el clic completamente cuando ella hacía una acupuntura a mí en la mano derecha y me dice como que te dolió, porque fue de los únicos puntos el que me dolió, y me dice que sí, tienes un problema que solucionar con tu mamá, y yo, bah, eso fue como que sí, esto no me conoce y cómo vas a ver eso como tan profundo y tan personal. Claro. Ahí tú entiendes el por qué es tan difícil desde lo convencional, y para mí ese fue mi conflicto, la medicina o la psicología de forma convencional, asumirla como lo que yo quería para mí. Cuando te digo que entré en un conflicto grandísimo al estudiar psicología, es que me sentía perdida porque nada de lo que me transmitían como tal en la universidad me llenaba. Okay. Yo decía, hay algo más, es que hay algo más. Y entonces yo era estudiante, pero entonces también estudiaba con mi mamá porque la veía en su hacer y aprendía. Pero entonces sí había una influencia ahí fuerte. Pero ¿sabes algo? Una influencia diferente. Sí. Pero sigue siendo una influencia. Sí, sí, obvio, sí, obvio. Y tú desde pequeño lo que tú estás viendo es lo que se te vuelve natural y normal para ti. Pero aunque tú veas, llega un punto de la vida en que tú dices, ¿esto va o no va conmigo? Y entras en completo rechazo o en conexión con eso. O conectas. Y yo siempre conecté. Okay. Lo que pasa es que hay personas que obviamente es algo muy profundo, entonces sí, les genera cierto conflicto también escuchar este tipo de temas. No sé hasta qué punto tú también creas en los dones de las personas, sí, ya desde la parte energética. Sí, más allá de lo material, un tema más de lo que no vemos. Exacto. Fue una parte de mí que quizás no supe manejar, pero que habían ciertas cosas que sentías que no iban como en la normalidad, en lo que conocemos y concibimos como normal. Ajá. Y eso te lleva también a no encajar, a sentir como que, bueno, no soy normal, por así decirlo, y tú como niña que puedes percibir tantas cosas. Entonces yo decía, hay algo mucho más profundo en la vida, y como no sentía un lugar en el que se pudiera hablar abiertamente, solo con mi mamá. Sí, honestamente. Eso suele pasar mucho en este proceso, por así decirlo, que uno encuentra, bueno, eso también es un limitante, pero digamos que es un desafío encontrar personas para poder entablar esas conversaciones que lo puedan llevar, digamos, a ese camino, porque sí, son temas que no como que con todo el mundo uno puede conectar, aparte que uno termina siendo el loco, yo le he dicho mucho, que uno termina siendo como que un loco. Porque a ti te hacen creer que la vida es de esta y de esta manera. Y cuando te sales un poquito de lo que es la vida, entonces ya eres loco, no estás bien, algo te falta. Y si hubiera sido por la época antigua, nos hubieran quemado muchas veces. Por la desinformación que existe. Exactamente. Entonces, realmente el encontrar lo que soy hoy en día fue el reiterarme desde, como te digo, uno elige dónde llegar. Y yo pienso que mi mamá ha sido una aliada grandísima en mi vida, en el ayudarme en encontrar como tal ese propósito, porque siempre ha sido como esa fuerza que a veces como que me falta y me aclara, y muchas veces es mi polo a tierra, ni siquiera en lo que me diga, o sea, en el verla, en el escucharla. Ella siempre... Desde el ejemplo. Sí, ella me decía, haz lo que te haga feliz. No, y otra cosa es que la gente cree que cuando uno empieza todo este proceso de información, ya, llegó, todo está solucionado, Total. No hay ningún inconveniente o desafío que uno tenga que afrontar, y que no existe esa constante labor de uno de estar, digamos, en esa conciencia que a veces uno
se pierde también, o sea, Total. entra también en esa pérdida y eso que tú estás diciendo de los ejemplos desde el exterior que le pueda llegar esas señales a uno para continuar en ese proceso y en ese crecimiento continuo. Sí, realmente llegar al punto de equilibrio, que realmente no es permanente, sí implica perdernos, como he dicho muchísimas veces, para encontrarnos. Y a veces en lo que no sale tan bien o en lo que no nos gusta encontramos muchísimas respuestas a lo que necesitamos. Para cortarte un poquito esa historia, que nosotros sabemos alargarnos. Aquí nos quedamos. Sí. Está bien. Realmente el conflicto más grande para mí fue cuando terminé la universidad. Yo sentía que tenía muchos vacíos como profesional y tenía muy claro que no quería ser la típica psicóloga. Yo decía, yo siento, es más, con el perdón de mis colegas, poco creo en la psicología convencional. Ok. ¿Y cómo es la psicología convencional? El ver al ser, digo yo, desde algo muy puntual, desde algo muy superficial. Tú sabes de que nosotros no solo somos mente, tú sabes que nosotros somos algo mucho más profundo que la mente. Y con el tiempo se han expandido muchísimos conocimientos y estudios que han dado apertura también a una visión distinta del ser humano. Pero en ese momento yo sentía que lo que había no era suficiente, porque nos enseñaban, y hablo desde mi experiencia, probablemente hay otros psicólogos que han tenido una experiencia maravillosa, pero desde mi experiencia era muy como, trata de encasillar al ser en algo y trabájalo desde ese algo. No hay que profundizarle, y si no eres capaz con este ser, remítelo, ¿sí? O sea, como que lo segmente de una vez. Para mí era muy caótico porque siempre he sido fiel creyente de que todo tiene un origen emocional y cuando tú emocionalmente no estás bien, nada está bien. Nada, por más que tú quieras que las cosas funcionen, nada está bien. Y empiezo a buscarme, realmente, cuando terminé la universidad, empecé a buscarme. Dije, estudié lo que no era. O sea, 5 años después. ¿O 5 años después. ¿Eso era 5 años? Más o menos. Aunque el tiempo no existe, qué pena. Aunque el tiempo no existe, pero si hablamos de tiempo. Desde la concepción del humano, sí. Más o menos unos 3, 4 años después, yo dije, por más que intento, no encajo. Y entonces dije, ¿será que estudio algo diferente? ¿Será que intento algo distinto? Y algo también dentro de mí me decía como que, ¿para qué vas a buscar otra cosa si nada te gusta? Y un día, por cosas de la vida, me salió un estudio en una universidad de España y dije, creo que es por acá. O sea, creo que es por acá. Y reiteré, ya hice pues una especialización y empecé... ¿En psicología? Sí, pero muy enfocado. España tiene algo muy lindo y es de que son muy abiertos en la manera en la que ven al ser. Y realmente hay cosas que apenas estamos contemplando acá, que allá hace mucho tiempo la están considerando, la están contemplando. Entonces dije, si esto me llegó, vamos. Y entonces empecé a hacerlo y dije, voy por el camino. Sí, no sabía qué iba a hacer con toda esa información y tú sabes de que cuando uno conecta con algo que es para uno, empiezan también a aflorarse en otras cosas, sí, y empiezan a llegar otras cosas y otras posibilidades. Y dije, estoy reiterando algo que siempre he creído, pero que como no encajaba en lo que los demás consideraban o creían, pues entonces no va. Y dije, ya, o sea, encontré mi lugar. Las confirmaciones, ya las confirmaciones. Total, encontré mi lugar y dije, voy a empezar a fortalecer. Aunque solo esa parte emocional se sentía un poco vacía, porque aunque puede ser el origen, sentía que le faltaba algo. Okay. Y dije, holismo, ¿dónde estás? ¿Sí? Y en la ese conexión momento, de exacto, las dos cosas. Entonces, de lo que no, holística es de lo que no vemos. Exacto, es trabajar el ser. ¿Cómo te lo podría decir yo? Para mí, el trabajar el ser de forma holística es verlo como un todo, ¿sí? Tú no puedes desligar ninguna parte de tu ser.
porque cuando tú te desligas de una partecita, aunque consideres insignificante de ti, van a haber resistencias y bloqueos. Tú no puedes desligar tu mente de tu corazón y tampoco puedes desligar tu corazón de tu mente. Tú no puedes desligar tu cuerpo de lo que piensas y de lo que sientes. Y acá viene el tema profundo que muchos tienen resistencia, y es la parte energética o espiritual, que no tiene nada que ver con religión, ¿sí? Es desde esa conexión espiritual con tu creencia, puede ser la que sea, ¿sí? Pero para mí hay una energía superior, algo que nos rige y tiene una influencia grandísima en nosotros. Ya obviamente los que creen en todo el tema de los chakras y la parte energética, si creen es porque probablemente han comprobado de que hay una gran influencia, ¿sí? Entonces, cuando entendí de que yo no tenía que irme solo por la mente, sino que me podía ir por el todo, en ese momento... Todo hizo clic. Sí. Y ahí dije, Ese esto es es lo camino. mío. O sea, ahí ya aclaré absolutamente todo. Bueno, antes de que nos conociéramos, yo llevaba, ¿qué? Yo creo que dentro del tiempo, pues hablemos del tiempo para que la gente entienda, 1 año y medio desde dejar el fútbol. Y estaba muy identificado con el futbolista. Hasta que te conocí y me enseñaste que del personaje, el famoso personaje. Y fue como entender que muchas cosas de las que yo hacía, las hacía más quizás para mantener ese personaje y no porque realmente lo quería. ¿Por qué crees que nos identificamos tanto por lo que hacemos en vez de por lo que somos, de ese ser que estás hablando? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque desde que tú estás pequeño, a ti te han metido en la cabecita, y no con la intención de pasar por encima de lo que tú quieres, pero a ti te han hecho creer de que debes ser alguien. Ya somos alguien. Y si estamos en este mundo es porque tenemos un propósito de vida, y no va desde lo que hacemos, va desde nuestro ser. Yo en algún momento te decía, nosotros sentimos que encontramos el propósito de vida cuando empezamos a servir a los demás, y realmente todos servimos. Puede ser una labor insignificante, pero estás sirviendo a otra persona, pero quizás no te das cuenta de que le estás sirviendo a otra persona. Una persona que te atiende en un restaurante, una persona que prepara la comida, una persona a la que vas a la barbería, a la peluquería, te está sirviendo. Y se puede ver como un trabajo insignificante, pero si no fuera por esa persona, tú no estarías en el lugar en el que estás, porque aporta también a tu crecimiento. Y el identificarnos con el hacer nos lleva a renunciar al ser. Nos distancia. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy futbolista, te dedicaste a ser futbolista, pero más allá del fútbol, ¿quién eres? ¿Qué más me puedes decir? Y entonces, si alguien me pregunta, y Luisa, cuéntame de ti, yo soy psicóloga, ¿ok? Otras dirán, yo soy mamá. Otras dirán, yo soy empresaria, o yo soy chef, o cuántas profesiones existan. Y eso es solo una parte de tu ser, de tu vida. Es más, del hacer, ¿sí? Entonces, cuando a ti te dicen desde muy pequeño, te programan para que tú encuentres algo para hacer en tu vida. Entonces, cuando tú vas a entrar a la universidad, si quieres entrar a la universidad o estudiar algo, te dicen, dedícate a hacer algo que te dé. Ok, ¿qué busco? Que dé. Porque obvio. No es lo que realmente uno quiere hacer. Y entonces por allá sale el abogado, el médico, el administrador de empresas. Si ya son profesiones muy profundas, pues, pues no, piensa algo que puedas estudiar acá, pero que también te dé. Renuncias por completo a lo que tú quieres, a tu propósito. Entonces, si mi propósito está servir al humano, y me dicen, ¿por qué no estudias derecho? Me perdí en el camino. Por completo me perdí en el camino. A no ser que en algún punto del camino, eso que decidí estudiar lo unifique a lo que yo quiero ser, ¿sí? Que también yo creo de que todo pasa por algo, todo es completamente perfecto, pero también tenemos que vivir en una sincronía con nosotros. Y cuando tú dejas de escucharte, es donde renuncias verdaderamente a ti, ¿sí? Y entonces no encuentras más allá del ser, por ejemplo, futbolista o psicóloga o mamá o lo que sea que decidas hacer en tu vida. ¿Y qué pasa cuando se cae ese personaje? Se te derrumba el mundo. Si tú no eres completamente consciente y no estás completamente conectado a ti, se te derrumba el mundo. Porque
muchas veces el hacer se convierte en nuestro proyecto de vida, el norte de nuestra vida. Y entonces yo sé que me dedico a esto. Y es lo único que yo sé hacer. Eso creo. Eso ¿sí? cree uno. Y entonces llega un momento en el que me pierdo en el camino por la razón que sea, porque ya no me corresponde dedicarme más a esto, porque me echaron del trabajo, porque tuve un conflicto, por la razón que sea, y digo, ¿ahora qué me pongo a hacer? Pero mira lo que acabas de decir, ¿qué me pongo a hacer? Ajá, claro. No qué soy. Es Exacto. diferente. Y entonces ese ¿qué me pongo a hacer? Te lleva a conformarte. Y a distraerte también, Total. a ver dónde no tiene que uno ver realmente. Total. Cuando tú te conformas, y la gran mayoría, yo me atrevería a decir, de que la gran mayoría de personas viven en un nivel de conformismo con hacer lo que les toque, no lo que verdaderamente están destinados a hacer. Entonces tú, qué pena. Dale. Tú, porque tocaste un tema que quería tocar, era que hacer lo que les toque. Uno a la final no termina, uno no hace lo que le toca, uno siempre elige aunque crea que le toca hacer las cosas. Y es que hay una expresión que a mí me gusta mucho y es cuando tú no eliges para tu vida, la vida elige para ti. Y entonces, ay, a mí me hubiera encantado ser psicóloga, pero es que nunca hice nada y las posibilidades y entonces ya tengo tanta edad y ya estoy muy mayor para entrar a estudiar. Ok, no elegí lo que yo sentía que quería hacer conmigo. Y entonces la vida que está eligiendo para mí, ok, tú no quieres estudiar, así te toque esforzarte, así te toque cierta dificultad para lograr eso que tú quieres, y entonces te vamos a poner a trabajar en un trabajo que a ti no te llena. A mí me costó mucho soltar ese personaje del futbolista porque al final mi validación estaba centrada 100% en eso, sí. O sea, tanto personal como a nivel externo. Y hacer, digamos, esa transición fue fuerte. ¿Cómo podemos aprender o cómo podemos soltar eso que creemos que nos define? Tenemos que cuestionarnos mucho si eso que estamos haciendo verdaderamente es coherente con lo que yo soy. Y el entender quién eres también te lleva a preguntas muy profundas, porque, vuelvo y te digo, nos han enseñado a vivir y a ver la vida de una manera muy particular. Realmente diría que de 10, 8 o 9 personas, piensan igual. 9 y medio, piensan igual. Piensan, y no porque quieran, no porque quieran vivir en una limitación, no porque quieran vivir en una carencia, sino porque culturalmente también hay un peso muy grande y es el enseñarnos a vivir la vida desde la supervivencia. Entonces, trabaja, suple lo básico, descansa y vuelve y empieza. En ningún momento a ti te dicen, trabaja, disfruta, regálate lujos, pásala bien, descansa. A ti te han hecho ver de que tienes que trabajar durísimo, tienes que lucharla, tienes que guerreártela, si quieres tener esa casa soñada, ese carro soñado, o te tienes que endeudar, o mejor dicho, es un imposible, o tienes que sufrir mucho para llegar allá. Y todo está afuera. Total. Todo está externo, todo lo tiran afuera. Entonces, ¿qué pasa? El renunciar a lo que me han hecho creer me va a llevar a un punto en el que no sé quién soy. Y si yo no sé quién soy, no sé hacia dónde caminar. Por eso es que la expresión de tenemos que perdernos demasiado para volver a encontrarnos, porque realmente tú no puedes tener un norte si tú no sabes hacia dónde quieres caminar. Y no estoy diciendo que uno tenga que tener un plan perfecto, ni que uno tenga que tener el camino completamente despejado, pero por lo menos de que tú tengas conciencia de que eso que tú estás haciendo verdaderamente conecta contigo o no. Yo puedo ser una abogada exitosa, yo puedo ser una súper empresaria, yo puedo ser una psicóloga súper reconocida, pero si yo siento en algún punto de que eso que yo estoy haciendo se está volviendo un peso, una carga, un sufrimiento, efectivamente, o el manejo que le estoy dando a las cosas no es el ideal, porque no necesariamente es que no es lo mío, pero quizás la manera en que estoy eligiendo vivir o lo que estoy haciendo no va en conexión con quién yo soy o con quién me corresponda ser. Ahí es donde tenemos que aprender a escuchar esa emocionalidad que nos grita. Y hay algo, y es de que nosotros en el fondo sabemos cuál es la decisión correcta, que nos llenamos de muchas razones, como tú dices, externas. Para mantener eso. Para hacernos creer de que no debe ser
de que eso que queremos decidir que es muy difícil, no, exacto. o se nos va a acabar la vida. Pero tú en el fondo sabes, hay personas que me dicen, no entiendo por qué después de tomar esta decisión me siento tan tranquila o tan tranquilo. Si yo pensé que se me iba a venir abajo la vida, pues estás tranquilo o tranquila porque estás siguiendo ese llamado de tu corazón, porque estás escuchando lo que tu ser interior te está diciendo, siendo coherente, que grita, y por eso es que ya se dan otras cosas, que empezamos en conflicto con nosotros, con todo lo que hace parte de nuestra vida, el cuerpo, mejor dicho, el todo. Tú cuando comenzaste dijiste que la psicología no solamente era mental, pero la mayoría de nosotros vivimos en la mente y somos víctimas de ella, no realmente la utilizamos en beneficio hacia nosotros, pero yo creo que es porque no la sabemos utilizar. ¿Qué son los pensamientos o qué es el pensamiento? Realmente el pensamiento es el resultado de lo que tú crees que es la vida. Básicamente lo que tú piensas es una interpretación de todo lo que te rodea, de cómo son las relaciones, de cómo es el dinero, de cómo es el trabajo. Para absolutamente todo tú tienes un pensamiento. Tú no puedes vivir sin pensar. Y tus pensamientos, cuando tú no eres plenamente consciente de la calidad de tus pensamientos, están muy infundados por lo que te han hecho creer. Y ahí es donde vienen las creencias, que las has mencionado. Claro. Y es que a ti no tienen que decirte directamente la vida es así, a ti te enseñan. Y entonces en tu casa tuviste la manera en que tus papás resolvían, en tu casa tuviste la dinámica familiar, en tu casa viste la relación de pareja de tus padres, en tu casa tuviste cómo se relacionaban con el dinero, con los compromisos, con los amigos, en diferentes entornos y en diferentes espacios. Después pasaste a otros entornos en donde no estaban directamente tus papás, el colegio, otras relaciones, otros vínculos que estableciste. Todo eso te llevó a una interpretación de la vida y eso quedó guardado dentro de ti. Por eso es de que no podemos desligar el sentir de la mente, porque también desde tu sentir, que se vinculó a los momentos que tú viviste, generaste un pensamiento. Esto es bueno, esto es malo, esto se puede, esto no se puede. Y entonces ahí es donde tú aprendes de cómo debes interpretar lo que está sucediendo. Y empieza ese ciclo de pensamiento, emoción, Total. Emoción, pensamiento, así Total. sucesivamente. Y entonces tú dices, pero ¿por qué yo no puedo dejar de pensar de esta manera? ¿Por qué por más que yo trato no puedo cambiar mis pensamientos? Porque están ligados a una emoción. Cuando tú vinculas un pensamiento a una emoción, ya, o sea, es un clic completo y cuesta. Yo no te voy a decir de que cambiar la forma de pensar es fácil. Sería una gran mentirosa. Requiere mucho compromiso, muchísimo compromiso y muchísima conciencia. ¿Por qué? Porque tienes que desligarte de lo que has sido hasta el día de hoy para empezar de nuevo. El manual. Básicamente, tienes que morir de lo que has sido para empezar a nacer nuevamente. Romper el manual. Total. Que nos hemos repetido una y otra vez. Total. ¿Podemos controlar los pensamientos? Yo diría que sí. ¿Con conciencia o con conciencia? Sin juzgarlos y sin criticarlos? ¿O cómo lo podemos hacer? Lo que pasa es que para que tú logres controlar tus pensamientos, tienes que estar muy fuerte. Tener una voluntad muy grande. Y más allá de la voluntad, esa conciencia que te permita escucharte. ¿Qué es lo que lleva a no poder controlar los pensamientos? La resistencia constante. Cuando tú constantemente generas una resistencia de no puedo pensar así, no puedo pensar así, es que esto que estoy pensando está mal. Y entonces, por ejemplo, llega alguien, no sé, tienes un conocido, llegó en un carro muy lindo y entonces tú dices, güey, pucha, qué rabia que tiene este carro, ¿sí? Comparación. Sí, o sea, es que todo es muy profundo y entonces ya te dejaste de ver con esa persona, pasan los días y sigues teniendo el mismo pensamiento, qué rabia que esta persona tiene este carro, qué rabia que se compró este carro. Y tú dices, pero ¿por qué no puedo dejar de escuchar esto? ¿Por qué no puedo dejar de pensar esto? Ahí tienes que ser consciente. Y entonces, más que tener una resistencia de no quiero pensar esto, ¿qué te está diciendo ese pensamiento para que lo puedas controlar? Realmente el control es tomar conciencia. Ahí radica el control. Ser consciente de lo que ese pensamiento me quiere decir. Bueno, ok, ¿por qué estás pensando tanto en eso? ¿Te genera conflicto? ¿Te genera envidia? ¿Te genera frustración? ¿Te genera rabia? ¿Qué es lo que te está diciendo? Ah, bueno, resulta que es que me genera envidia. Bueno, ¿y qué te quiere decir esa envidia? Por eso te digo, encontrarte implica muchísimas preguntas. ¿Qué me está diciendo esa envidia? Pues que lo quiero tener.
¿Y qué tienes que hacer para tenerlo? Ah, pues es que resulta que esta persona es muy disciplinada, resulta que esta persona es muy comprometida. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de trabajos, porque realmente yo soy creyente de que todos tenemos las mismas posibilidades, independientemente de que elijamos hacer cosas distintas. Y entonces, eso que tú sientes te está diciendo, oye, préstale más atención a lo que ese mal sentimiento o mal pensamiento te quiere decir para que tú lo interiorices. Ah, resulta que es que la envidia es que esta persona me está inspirando a yo quiero eso, yo lo quiero lograr, pero entonces me frustro porque lo quiero ya. Y entonces no sé el camino que ha recorrido esta persona y no tanto de 1 año, 2 años, 3 años, toda una vida para tener ese carro que yo quiero, porque el tiempo es muy subjetivo, como estábamos hablando ahorita. Pero es que tú en 1 mes, en 2 meses, en 1 año, si hablamos de tiempo como tal, puedes lograrlo. Es que las posibilidades son infinitas. Exacto. ¿Y cómo no importa? Y va en ti. Y entonces si yo, por ejemplo, con mis pensamientos que vengo arrastrando desde mis carencias, resulta que no soy consciente de que quizás cuando estaba pequeña vi una camioneta, por ejemplo. Y entonces le dije a mi papá, papi, cuando tengamos un carro de estos, y mi papá me dice, no, eso no es para nosotros. ¿Cuándo tendremos nosotros un carro de estos? ¿Qué quedó aquí? Que era imposible. La limitación. Y entonces yo tengo 30, 40, 50 años y no me acuerdo de la emoción. Uf, qué frustración, güey. Pucha, mi papá, que es el que puede con todo, porque aparte es el masculino. Sí, y mi ejemplo a seguir, porque papá y mamá, mejor dicho, son el todo. Y entonces digo yo, si mi papá, que se supone que es el que resuelve, me está diciendo que no lo podemos tener, ahí ya me está diciendo de que yo no lo voy a poder tener. Y entonces el día de mañana aparecen en mis pensamientos de, Luisa, por Dios, ¿tú cuándo te vas a poder comprar un carro de estos? ¿Tú cuándo vas a poder tener esto? Es inalcanzable, es imposible. Para otros sí, pero para ti no. Para nosotros. Exacto. Y entonces, ¿cómo me veo? En limitación. Y yo digo, ¿pero por qué pienso así? Ahí es donde tengo que conocerme. Por eso es que esto es tan profundo, porque no se trata solo de quiero cambiar un pensamiento, quiero dominar un pensamiento, no. Cuando tú eliges cambiar un pensamiento es porque estás dispuesto a conocerte. No es solo como que deja de pensar mal. No, es ir hasta lo profundo. A ver, ¿por qué estás pensando mal? Porque por naturaleza, no sé si es por naturaleza, yo creo que es por naturaleza, entre comillas, o bueno, por la misma influencia quizás, yo creo que es por la misma influencia también, porque nuestra mente siempre se enfoca más en lo negativo que en lo positivo. Realmente nuestra mente tiene una tendencia muy grande a ser negativa, fatalista, derrotista, saboteadora. O sea, no nos tenemos que sentir mal, porque yo creo que la mayoría de personas se sienten mal cuando piensan cosas que dicen como, ¿por qué estoy pensando esto? Total. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre tener un pensamiento negativo a ser una persona negativa. Ok. ¿Sí? Y es de que está bien que tú tengas un pensamiento negativo. Por ejemplo, este día va a estar horrible porque está lloviendo. Tuviste un pensamiento negativo. Al otro día te levantaste y dijiste, no, qué día tan horrible este calor. Por la noche, uy, no, qué día tan desastroso. Al otro día, hoy fue un día horrible en el trabajo. Estás empezando a reforzarle a tu mente de forma inconsciente de que piense en negativo. Entonces ya no es un pensamiento que te lleva a tener un pensamiento negativo, sino a generar un patrón de pensamiento. Y ese patrón de pensamiento se vuelve lo normal y lo natural en ti, a no ser de que tú seas consciente y digas, no quiero pensar más así, pero hay un trasfondo. ¿De dónde viene todo ese pensar? De dónde vienen esos pensamientos. ¿Qué pasa? Nuestra mente, por naturaleza, como te decía, es negativa, ¿sí? Y entonces cuando tu mente es negativa, te lleva a reforzar esos pensamientos. Y entonces tú sales de la casa y dices, está lloviendo, hoy va a ser un día muy difícil. Y entonces vas manejando y hay un trancón porque hay un accidente por la lluvia. ¿Sí ve? Yo sabía que hoy iba a ser difícil. Por allá un derrumbe. Yo sabía que esta lluvia no ayuda. Entonces tu mente está buscando externamente cosas que le confirmen lo que está pensando. En el curso que estoy haciendo dice que se llama el sistema reticulador activador ascendente, que busca confirmaciones y validaciones de lo que nosotros estamos pensando y emocionalizando. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando tú quieres cambiar un pensamiento negativo, tienes que combatirlo con un pensamiento positivo. Y ahí es donde viene la tarea difícil. Pues ni siquiera, ni siquiera es un combate, sino enfocarnos más en aquello que queremos, en Lo el que pasa pensamiento positivo. es de que tu mente va a poner resistencia. Claro. ¿Por qué? Porque tú no piensas un solo día en negativo. Ah, no. Y piensa que fue una semana pensando en negativo, un mes pensando en negativo, un año o toda una vida. ¿Sí? Hasta ahorita. Y ok, dices hoy, bueno, Voy a empezar, hoy a cambiar. empezar. Le voy a meter la actitud. Sí. Ay, pucha, resulta que ¿cuántos años llevo encima pensando igual? Entonces ahí es donde sí se genera una resistencia, porque de una o de otra manera Es un tu condicionamiento. mente o tu ser interior busca protegerte. ¿Y cómo te protege? Llevándote a un lugar seguro. ¿Y cuál es el lugar seguro? El que tú ya conoces. El Porque es negativo. que el nuevo lugar genera temor, genera angustia, genera frustración. Y bueno, y si yo me vuelvo una persona que piensa en positivo, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Ay, entonces me volví súper positivo. ¿Y ahora qué? Si ya estoy acostumbrado a que la vida, mal que bien, pues las cosas ahí como que funcionan. Muy brutal todo ese tema. Cuando en algún momento de mi vida yo sentía que tenía algo malo en mí, porque todos esos pensamientos, porque yo sobrepensaba demasiado y era prácticamente víctima de mis pensamientos. Obviamente esos pensamientos me llevaban a emociones que no comprendía ni entendía y no tenía la información para tragarlas, por así decirlo. Sí. Y pensaba que sí tenía algo malo en mí. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar nuestras emociones? ¿Y por qué las rechazamos? Realmente, yo ahora te decía que hay un tema cultural, ¿sí? Y si lo vemos desde las expresiones culturales, la mujer es el sexo débil Sí, y el hombre no llora. ok. Si tú como hombre expresas tu emocionalidad, por ejemplo, con llanto, Soy una niña. total, y si tú como mujer expresas el llanto, te ves más débil de lo que ya eres. Ok. ¿Sí? Y ahí nos han empezado a enseñar de que la debilidad no se permite. Es mala. Y es que cuando tú guardas tu sentir, realmente estás debilitándote, pero no por los demás, sino porque entras en un conflicto interno tan grande que vas a volverte sumamente vulnerable a cualquier cosa externa, ¿sí? Porque el reprimir lo único que lleva es a explotar, al conflicto, a las molestias, al no encontrarme, al perderme. Yo recuerdo mucho y yo pienso que hoy en día hemos avanzado demasiado, un poquito en el tema de la conciencia, y hay un boom muy grande en el escucharnos, en el trabajar, en el ir a terapia, en la inteligencia emocional. Mira dónde estamos. Exacto, mira dónde estamos. Pero todavía hay mucha resistencia, todavía hay demasiada resistencia y hay muchos que son víctimas de esos sellos o esas creencias. Esas etiquetas. Total. Recuerdo mucho una vez estaba en España con Jacobo, mi hijo, y tenía 2 años, o sea, imagínate, 2 años, y una señora le estaba llorando y una señora totalmente desconocida se le para al frente y le dice, los hombres no lloran. Y usted respire profundo. Yo respiré, saqué todo mi modo zen y solamente lo miré y le dije, mi amor, llora lo que tengas que llorar. ¿Por qué? Porque mira que yo no le estoy diciendo a él, pero se va a encontrar en la vida personas que le van a hacer creer que lo que él siente está mal cuando está completamente bien. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto expresar lo que sentimos? Porque no nos han enseñado. Aparte de que yo diría que las generaciones que vienen van a estar un poco más fortalecidas, aunque las han querido hacer ver como unas de generaciones... cristal. Exacto. Pero realmente los padres hoy en día son muy conscientes y aún el que no es padre también quiere tomar conciencia y haces parte de esa cultura en la que ese niño va a estar o esas personitas van a estar. Entonces, antes nos hacían creer de que el expresarnos era algo malo. Por ejemplo, si a ti algo en tu casa te daba tristeza y tú ibas a llorar, te callas, no hablas, no hagas eso, o que el berrinche, y entonces han satanizado los berrinches. Los berrinches son las expresiones más naturales de un niño. El llanto es el primer lenguaje
de una persona nacemos llorando, Dios mío, ¿por qué lo vamos a limitar? ¿Sí? Entonces, diferente, por ejemplo, con el tema de los berrinches, Sí, un berrinche mal diferente. manejado, ¿sí? Es diferente. Pero que el niño se exprese es completamente natural. Y entonces desde pequeño te han venido diciendo, oye, no lo hagas, oye, no llores, oye, cállate, oye, cuidadito, esperarás que lleguemos a la casa y lo que va a pasar o lo va a castigar. Ahí es ¿sí? donde nos construyen a nosotros de una u otra Exacto. forma nuestra personalidad. O por ejemplo a las mujeres, no llore, no demuestre. Y si estás en una relación, no le vaya a demostrar nada a ese man. No vaya a llorar. Los hombres también. No, sí, No le sí, demuestre, bueno. no le demuestre mucho porque lo va a coger de marrano. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Todo nuestro alrededor nos hace creer de que no nos podemos expresar. Hasta que un día decimos, me da igual, no quiero seguir con la carga de si me ven débil, si me ven frágil, si me ven vulnerable. Hace poco una persona me decía, y es un hombre que físicamente es muy masculino, y entonces me decía, yo soy muy tierno con mis amigos, yo soy muy amoroso con las personas que quiero o me expreso. Y no creen. Y él decía, y si me aceptan, pues bien. Y hace mucho tiempo me limitaba a expresarme y que si te quiero dar un beso, un abrazo, porque te quiero. Y ahora lo hago porque hace parte de mí y estoy cansado como de seguir arrastrando el no poder ser yo verdaderamente. Claro. Un día tú me dijiste una frase que yo creo que te la he recordado muchas veces. En el momento no la entendí porque no la había interiorizado, además desde el escepticismo que traía yo con todo mi bagaje generacional y pues obviamente el valor que yo me tenía a mí mismo, y es que nunca se te olvide, José, que sin importar lo que pase, tú eres una persona maravillosa, importante y especial. Y cuando la comprendí, la integré, mi vida sinceramente cambió por completo, porque empecé a vivir, a experimentarme desde otro punto, desde el valor que ya tengo y que ya soy, sin importar lo que pase afuera. ¿Por qué nos cuesta tanto darnos ese merecimiento de lo bueno? Porque siempre tenemos como esa perspectiva de que a nosotros no nos puede pasar eso. Obviamente estás diciendo que viene desde toda esa influencia, pero ¿desde dónde sale todo ese bagaje? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto hacer ese clic, ese cambio? Realmente hay una influencia grandísima de nuestra historia de vida. Para mí la historia de vida lo es todo en una persona, y tú no puedes llegar a comprender lo que tú eres, la manera en que ves la vida, las decisiones, las relaciones, lo que permites o lo que no permites, si no escuchas tu historia de vida. Y es que volvemos al mismo origen, papá y mamá. En papá y mamá nace lo que yo soy como persona, y luego conecto con un exterior que refuerza lo que vengo arrastrando, porque aparte nos conectamos con los que nos refuerzan lo que ya venimos arrastrando. Entonces tú traes una carga grandísima y allá afuera te la van a reforzar. Claro, ¿sí? porque traemos desde la frecuencia que somos a las personas que hayan en una sincronicidad y con entonces nosotros. te encuentras con una pareja que te hizo creer que no eras merecedor, te encuentras con unos amigos que solo querían que tú les pagaras, les dieras o les gastaras, te encuentras con un trabajo que te explota o te absorbe completamente, y entonces inconscientemente tú dices, yo estoy es para dar, no para recibir, ¿sí? O yo estoy es para que los demás ganen algo de mí, más no yo recibir. Y no se trata de que a mí me gasten, de que me inviten, se trata desde lo que verdaderamente es importante para mí. Entonces se vuelve como un tema de merecimiento, ¿sí? Y ese merecimiento viene desde lo que yo vengo viendo de atrás. Arrastrando. ¿Sí? Es muy complejo realmente cuando tú quieres sanar partes de ti, pero desconoces por completo lo que arrastras, ¿sí? Pero realmente el limitarnos a reconocernos como una persona maravillosa, como una persona con un potencial grandísimo, es porque a nosotros no nos han enseñado a vivir desde lo que somos verdaderamente, sino a adaptarnos y a sobrevivir. A nosotros nos enseñan, por ejemplo, si volvemos al tema del trabajo, busca algo que te dé, no busca algo que te apasione. Busca algo que te genere estabilidad, pero no algo que te guste. Y entonces ahí estás renunciando y entonces dices, ¿yo para qué sirvo?
¿yo qué? ¿Acá qué? ¿Qué hago? E inclusive, por ejemplo, niños que siguen los sueños de los papás, niños que siguen los anhelos, las aspiraciones del papá que quiso ser abogado, del papá que se quiso ser médico y muchas otras cosas, porque, por ejemplo, en algún momento me llegaba una familia y el papá sumamente enojado porque el niño no quería hacer motocross. Y un niño de 7, 8 añitos, porque fue el sueño del papá. Ahora dígame, los futbolistas, los papás que quieren que el niño sea Cristiano Ronaldo. Total. Y entonces el niño quiere ir a bailar, o el niño quiere ir a tocar guitarra, y se vuelven locos. Se vuelven locos. Eso es una situación muy heavy. Ahorita no. Hemos hablado mucho del tema del propósito y se ha puesto esa palabra súper de moda. De moda, una cosa muy loca. Y yo haciendo mi catarsis, mi tema profundo, me he dado cuenta que de una u otra forma, creo yo, que se ha convertido como en otro limitante. Le hemos agregado un tema más ya a todas nuestras situaciones y desafíos que tenemos en nuestra vida, porque antes era saber qué queríamos, lo miramos y íbamos por él. Ahora necesitamos algo antes de poder tener eso que queremos. Y aparte, no sabemos dónde conseguirlo, ni dónde buscar. Entonces, ¿qué es ese propósito? ¿Dónde lo buscamos? O sea, ¿dónde lo encontramos? Realmente para mí, el propósito está o radica en el entender, primero que todo, quién eres. Es fundamental. ¿Quién soy en este mundo? No el futbolista, la psicóloga, no. O sea, ¿quién soy verdaderamente desde mi ser, desde mi existencia, no desde lo que me han hecho creer? Yo pienso que algo sumamente lindo que podemos hacer por nosotros es conocernos. Probablemente si tú le preguntas a alguien qué tanto te conoces, no sabe qué tanto. No va a conectar de uno con lo que hace. Es más, hay personas que pueden conocer más a la pareja que a sí mismos. Ay, ¿cuál es tu comida favorita? Y entonces empiezas, ay, ¿cuál es mi comida favorita? A ver, me gustan por allá los espaguetis, como que la pizza, como que por allá esto, Pero no defines, porque nunca te has cuestionado. Cuando tú estás enamorando a una persona, cuando estás conquistando a alguien, tú te interesas completamente por conocer a esa persona. Pero llega un punto en el que tú te desconectas por completo de ti. Y entonces, si yo ni siquiera me conozco en lo básico, estoy hablando de lo básico. De lo básico. Sí. ¿Cómo voy a entender para dónde voy? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me agrada? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué disfruto en la vida? ¿Cuáles son mis gustos verdaderos? Ay, es que a mí toda la vida me ha encantado. Mira, te voy a contar una anécdota que yo creo que en algún momento hasta te la llegué a contar. Seguramente. El tema de la yuca de mi abuela. Creo que sí, bueno, sí, la yuca. Mi abuela toda la vida me hizo creer que a mí no me gustaba la yuca. Y yo decía, no, a mí no me gusta la yuca. Y todas las reuniones familiares, a la niña no le sirvan yuca. Y yo, pues bueno, no me gusta la yuca. Cuando un día dije, no, pues voy a probar la yuca. Y efectivamente me gustaba la yuca. No sé por qué razón, por qué motivo mi abuela siempre creyó y en el querer consentirme que a mí no me gustaba. Y efectivamente... Desde la historia de ella. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella me hizo creer algo a mí y yo creí en mi identidad que a mí no me gustaba, cuando era completamente diferente, ¿sí? Y entonces, si tú lo ves a cosas más profundas, esto es algo simple, pero si tú lo ves a cosas más profundas, ¿qué te han hecho creer a ti? ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué eres o qué no eres? ¿Que eres bueno o malo para las matemáticas? ¿Que eres bueno o malo para los deportes? ¿Que eres bueno o malo para cualquier habilidad de la vida? Y entonces, cuando yo me siento a querer encontrar mi propósito, digo, pero ¿yo para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Ahí es donde viene el inconveniente. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Pero es que si nunca me lo he preguntado, ¿cómo lo voy a saber? Algo que a mí me encanta preguntarle a los pacientes es, ¿tú crees que en realidad eres lo que eres hoy en día? Porque probablemente un 80-90% de lo que tú eres hoy se lo inventaron otras personas y te lo han hecho creer. En realidad, lo que tú puedes ser hoy es toda la acumulación de las creencias de generaciones y generaciones y generaciones para atrás, que ni siquiera tienen nada que ver contigo, de amigos, conocidos. Tú te miras al espejo, por ejemplo, y tú te ves como
un ser humano común y corriente. Pero cuando te miras al detalle, tú dices, ay, tengo este defecto, ay, tengo esto bonito. ¿Y de dónde sacaste eso? Somos una copia de nuestras Alguien te hizo creer que tenías o algo bonito o algo feo. Alguien te hizo creer que una parte de ti estaba bien o que estaba mal. Pero tú solo vas a ir a decirte que todo está mal, así, sin más ni menos. No. Tú tienes que haberlo escuchado, tienes que haberlo visto, y entonces ahí nos desconectamos. Por ejemplo, una persona que quiera, digamos, hacer esto que estamos haciendo acá y decir, pero yo ¿cómo lo voy a hacer si yo no soy bueno o buena para hablar, si yo no tengo el potencial, si yo no tengo el dinero, si yo no tengo las herramientas? La habilidad, nada, se limita solo. Entonces me desconecto de algo que puede ser mi propósito, y algo que yo siempre he considerado, que te lo dije ahora, nosotros conectamos con nuestro propósito cuando nuestro propósito nos ayuda a servir. Y no tiene que ser que yo tenga que servirle directamente a una persona, pero que lo que yo haga pueda impactar a otra persona, pueda ayudarle en la vida a otra persona. Entonces, ¿cómo hace la gente que de una u otra forma este propósito, yo creo que los está limitando y les pierde de una u otra forma como el sentido de sus vidas, porque pues necesitamos primero el propósito para seguir? ¿Qué hacen para no perder ese sentido y no concentrarse en una sola cosa y poder experimentar su vida y tener, digamos, esa chispa, esa energía, y no condicionarse solamente porque no encontraron el propósito, no lo tienen claro? Realmente uno debe aprender a escuchar lo que esa vocecita interna nos quiere decir. Y la realidad es de que cuando tú vas en búsqueda de tu propósito, tú no sabes para dónde ir. Tú no tienes ni idea de qué camino tomar. Pero lo que sí tienes claridad es qué tan bien o qué tan mal me siento con lo que estoy haciendo en mi vida. Por ejemplo, tú puedes estar haciendo algo hoy desde tu función profesional o laboral y decir, yo no me siento plena o pleno en este lugar, yo no me siento a gusto en este lugar, y no sabes qué más hacer porque quizás en tu familia todos han hecho lo mismo, porque quizás toda la vida te has dedicado o gran parte de tu vida te has dedicado a hacer lo mismo, pero si sabes que te sientes o no te sientes a gusto. Y entonces tú dices, me levanto todos los días a trabajar con un peso, sin disfrutar, no me siento bien, o llego al trabajo y se me hace eterno el día, o tengo muchos conflictos, no me gusta mi lugar de trabajo, ya pedí que me cambien de lugar y aún así no me gusta. Sigo maluco. ¿Sí? Y entonces trato de encontrarle solución, pero aún así no encuentro algo que me agrade o que me guste. Escuchar esa voz interna. Bueno, yo sé que si contemplo el renunciar a este trabajo que me da toda la estabilidad económica, me puede llevar a un desequilibrio grandísimo económicamente, pues me da temor, pero quizás lo debo hacer. Y entonces tú dices, qué miedo, qué susto, y entonces aparece la mente, ¿cómo se te ocurre que tú vas a renunciar? ¿Cómo se te ocurre que tú vas a hacer algo distinto a lo que ya haces? Y entonces aparecen las creencias. Si para esto estudiaste, si tú tenías que hacer algo que te diera, si tú tenías que complacer a tus papás, hacerlos sentir orgullosos y cuánta cosa tú arrastres, entonces tú luchas, el lugar seguro o el lugar en el que debo estar. ¿Sí? Ay, pues resulta que el lugar seguro que ya conozco, pues bueno, me da buen dinero o estoy estable económicamente. Pero hay algo que no me deja estar tranquilo. Hay algo que no, con lo que no conecto, algo que no funciona, y decides tomar la decisión y todo el mundo te va a decir loco, descabellado, que te falta un tornillo. ¿Cómo se le ocurre? Exacto. Pero si lleva tantos años, pero si esto y aquello. El llamado a tu corazón. Suena muy romántico, pero es que es la realidad. Hay un llamado interno que nos está diciendo, oye, este es el lugar y este no es el lugar. Como no sabemos y no nos conocemos, terminamos buscando lo que creemos que nos hace falta en los demás. Total. Tú me enseñaste o me mostraste de una u otra forma todos los apegos que yo tenía en mis relaciones, y que de una u otra forma eran todas las historias que yo me contaba de todo lo que ya hemos venido hablando, de las influencias y el tema generacional y toda la información que nos llega. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es bien profundo. El amor. El amor. Realmente el amor lo veo como encontrar el complemento. Si lo hablamos de relación de pareja, obviamente.
encontrar un complemento, no la pieza que nos falta. Exacto, Sí. ya se iba a ir yo. Porque ahí lo vemos desde la carencia, desde la necesidad. Realmente el amor, cuando te digo que es algo muy profundo, es porque el amor en equilibrio, Potencializa. sí, demasiado. Pero cuando tú lo quieres alcanzar viniendo de un ejemplo difícil, conflictivo, carente, Desde la carencia. es lo que vas a elegir inconscientemente, ¿sí? Y entonces cuando tú arrastras, volvemos a lo mismo, el origen, ¿sí? Y entonces cuando a ti te han hecho creer que el amor es de una manera, tú vas a buscar eso inconscientemente, ¿sí? Según cómo se relacionaron mis papás, lo que les faltó, lo que no les funcionó, inclusive con lo que tú no estás de acuerdo como adulto, lo vas a encontrar y a buscar inconscientemente en una relación. Y yo siempre he dicho, tenemos 3 talones de Aquiles que creo que te los he mencionado. Relación de pareja, haya o no haya, vínculos familiares, haya o no haya, y dinero y trabajo, haya o no haya. Y es que mi familia se conecta con el amor de pareja, ¿sí? Cuando yo no soy consciente de las heridas que vengo arrastrando con mis papás como pareja, esas heridas las voy a transferir inconscientemente a una relación de pareja. Y entonces ahí es donde todos los hombres son iguales, nadie cambia, nada funciona, nada me gusta, todo es un problema. ¿Será que el problema soy yo? Probablemente sí, desde lo que arrastras, pero intentamos siempre en el exterior culpar. Sí, entonces los hombres me tratan mal, los hombres no me respetan, si lo hablo desde el femenino, y no porque todas las mujeres pensemos igual, lo que pasa es que la imagen de la pareja está sumamente deteriorada, ¿sí? Yo pienso que es uno de los conflictos más grandes que tenemos. Hay una desinformación grande desde las experiencias de otros que ha generado, yo creo que una distorsión gigantesca. Y que estamos sumamente heridos, tanto hombres como mujeres. ¿Qué pasa? Que las mujeres somos más emocionales y entonces expresamos más, y los hombres probablemente se guardan más, se alejan, se distancian. No. Probablemente no, eso es fijo. Pero no quiere decir que no sientan, ¿sí? Más sentimos mucho. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mujer sí expresa, la mujer sí llora, la mujer y hace pataleta. Y yo creo que ahí está también ese, no sé si es un problema, pero digamos, lo complejo del tema es porque el hombre quiere que la mujer piense como un hombre. Total. Y la mujer quiere que uno piense como mujer. Y entonces ahí se da una lucha entre lo femenino y lo masculino. ¿Por qué estamos tan desequilibrados? Porque estamos en un conflicto tan grande, y es que yo no me voy a bajar del hombre y no va a venir ninguna vieja a montármela, ¿sí? Ahí se rompe por completo el equilibrio, el complemento, ¿sí? Mujer desde lo femenino, hombre desde lo masculino. Yo como mujer no tengo en lo absoluto por qué ser igual a un hombre. Yo en lo absoluto tengo que igualar, parecerme o luchar por un poder, que porque tengo que ganar más o igual que tú. La competencia. Jamás, jamás. Un hombre tampoco tiene por qué perder su esencia femenina para suplir su esencia masculina, por suplir lo femenino. Y es que he visto hombres, quizás voy a sonar muy anticuada. No, sí tiene que sonar como sea. Sí, pero o sea, a mí un hombre en la cocina no. Que le guste cocinar es diferente. Okay. Pero que me tenga que hacer el almuerzo todos los días, eso es otra cosa. Que se tenga que encargar de los oficios de la casa, eso es otra cosa. Que puede haber un balance, que puede haber un equilibrio. No está mal un hombre que quiera aportar. Ahora yo escucho mucho las mujeres que de cierta forma se escucha como una rebeldía de la mujer. Ir en contra de... Es que el hombre no ayuda, es que tiene que aportar igual. No, el hombre no tiene que aportar igual, porque tu esencia femenina tiene otras cosas que brindar que lo masculino. Tú como masculino, por naturaleza, eres proveedor, y no me refiero al dinero. Eres proveedor en seguridad, en protección, en tu fuerza, en tu masculinidad. Y en esa tranquilidad que se brinda, Total. digamos, en situaciones. Y entonces, dime una cosa que dé seguridad en las personas. Piénsalo. Algo físico que el hombre aporte y dé seguridad. Pues normalmente es el dinero. Total. ¿Qué persona te va a decir a ti que no se siente segura teniendo dinero? No, pues... Nadie. Y entonces el hombre, ¿por qué aporta dinero en la casa o recursos? Porque es seguridad. Y también se siente bien en ese dar.
que culturalmente, si lo vemos tiempo atrás, pues obviamente a nivel cultural, pues la mujer en la casa con los niños, cocinando, cuidando y el hombre trabajando. Sino que ya desde esa información, obviamente que no se la monten las creencias, sale todo eso, porque desde las experiencias de otros han dicho que es que no sé, trabajó toda su vida y lo dejaron en la quiebra, entonces es una... ¿cómo se dice eso? Como que se aprovechó, una oportunista, entonces solamente lo quería por la plata. Entonces, esa información llega a otro hombre, entonces, ¿qué piensa él? No, yo no me lo voy a dejar montar. Y ya se distorsiona todo ese juego. Es que es súper complejo porque, o sea, hay un teléfono roto también, ¿sí? Pero para mí la mujer y el hombre tienen que encargarse como tal de los roles que les corresponden. Tú no puedes pretender ser una mujer, ni yo puedo pretender ser un hombre. Una mujer, desde la esencia femenina, no es solo el arreglarse, el verse bonita, el estar delicada, pero por naturaleza la mujer es delicada, es cariñosa, es amorosa. La mujer materna, ¿sí? La mujer por naturaleza materna, por eso es de que la mujer prepara un plato de comida, que si el hombre me quiere preparar el plato de comida, bienvenido es, pero no porque sea su obligación. Y tampoco estoy diciendo que la mujer tenga que estar obligada a una casa preparando, puede tener alguien que le ayude en la casa o trabajar en equipo, digámoslo pues, pero la realidad es de que la mujer, desde su esencia, suple cosas muy distintas al hombre. Tú puedes ir a comprar una zanahoria, un tomate y una carne y tú dices, ¿qué me hago una ensalada? ¿Cómo que hago esto? Y la mujer desde su creatividad, desde su esencia, te puede hacer una comida súper rica con una zanahoria, un tomate y una carne. Nosotros de por sí somos más simples. Exacto. ¿Por qué? Porque el hombre es más mental, la mujer es más emocional. Entonces, yo pienso que el amor está muy distorsionado hoy en día, uno por un tema de rivalidad. ¿Quién tiene más poder acá? Yo no me voy a dejar de nadie. Yo no necesito ningún hombre. Y el hombre tampoco necesita ninguna mujer. ¿Sí? Y entonces la cantidad de pensamientos, de percepciones, de ideas que el hombre y la mujer tienen hacia el otro lleva a que no se encuentre verdaderamente ese complemento. Porque hay personas que tienen tantas parejas porque no se encuentran así en ninguna y también porque arrastran heridas. ¿Han visto eso también en su...? Entonces, cuando tú tienes una herida, yo pienso, te soy muy honesta, yo pienso que aquí hay una influencia energética también, ¿sí? A nivel de vibración, digámoslo así, porque ¿cómo es posible que tú elijas exactamente el mismo tipo de relación con panoramas distintos quizás al que tuviste por parte de tus padres? ¿Cómo tú, desde tu ser consciente o inconsciente, vas a poder decir, ese hombre tiene exactamente lo que yo necesito desde mi herida para revolcarme más la herida? ¿Cómo? Y entonces terminé esta relación y pasé a otra relación. Es la misma. La misma persona. Y entonces ahí hablo como mujeres y que lo he escuchado mucho de mujeres, todos los hombres son iguales. No, mi herida es igual. Y eso me hace creer de que todos los hombres son iguales, ¿sí? Entonces eso me genera conflicto, eso me genera muchísimo rechazo a encontrar ese amor, ¿sí? Lo que pasa es que esa expresión de debes amarte primero tú, antes que a otro, es perfecta. Si tú no conoces lo que pasa acá, si tú no entiendes lo que pasa acá y aparte no amas desde tu historia todo lo que has vivido, tú no vas a poder encontrar el amor allá afuera. Tú no vas a poder sentirte bien con nadie porque lo vas a estar culpando de todo lo que te pase cuando tú eres el que tienes todo por sanar. Porque sucede que cuando se acaba una relación pareciera que se acabara el mundo y entra esa crisis, pues tú y yo la vimos. Nosotros vimos ese proceso y porque uno siente y percibe como que, o sea, se acabó el mundo y aparte esa infravaloración que uno crea en uno mismo, como de que primero no quieren que piensen de uno ciertas cosas mal, que hablen de uno de cierta manera, porque uno tiene una imagen de uno mismo y uno no quiere que eso pues sea el que hablar o la comitilla de las personas. Y lo otro es que el valor y el amor que uno siente como que se destruye. Total. Porque, o sea, ¿qué pasa en el ser humano? Realmente eso tiene que ver mucho con las heridas que uno arrastra, ¿sí?
Cuando tú no eliges desde el amor y desde ese equilibrio que hay en ti, porque todos podemos entrar o llegar a ese punto de equilibrio, sino que eliges desde las heridas que tú arrastras, esas heridas te van a llevar a creer de que necesitas a la otra persona, ¿sí? Porque resulta que tu herida necesita engancharse con algo que refuerce como tal la herida, ¿sí? Es muy diferente tú elegir una relación desde la herida que te sigue haciendo crecer esa herida y alimentar esa herida, o hay personas que eligen sanar desde la relación la herida que conscientemente han reconocido. Cuando tú no has reconocido las heridas, los vacíos o las carencias que tú arrastras, cualquier relación en la que tú estés muy probablemente te va a generar un nivel de dependencia, y esa dependencia se siente como el necesito al otro, no puedo continuar, no puedo seguir, y no es que no puedas continuar, lo que pasa es que temporalmente esa relación, aunque fuera negativa, te estaba llenando ese vacío, haciéndote sentir seguro porque ya la conoces, porque la herida ya hace parte de ti, entonces necesito reforzarla y engancharme, entonces me siento seguro. ¿Cómo se me va? Así me haga sentir mal, pero como se me va la herida, entonces me siento nuevamente en vacío. Como no la he reconocido, necesito encontrar allá afuera algo que me vuelva a llenar. Y como no soy consciente, vuelvo a elegir desde el desequilibrio la carencia, ¿sí? Cuando tú eres consciente, créeme, que ninguna ruptura te lleva a ese punto de desequilibrio. Porque las rupturas, no voy a decir que no sientas, porque es algo imposible. Sí, el dolor es inevitable, como dicen por ahí, pero se gestiona diferente. Hay una conciencia diferente. Hay una conciencia diferente entre el elegirme y el necesitarte. Tú puedes ser muy consciente de las heridas que tú tienes y elegir una relación de cierta forma bonita, sana, que no te dañe tanto, pero por alguna razón tuviste que terminar esa relación, por la razón que sea, por infidelidad, por falta de comunicación, por proyectos de vida. Se acabó ya, digamos, el sentimiento. Se acabó el sentir, y entonces tú eres consciente de lo que tú arrastras. Tú te vas a sentir mal porque elegiste terminar una relación porque ya no hay amor. Antes se siente uno en paz. Da una tranquilidad cuando uno gestiona ese tema. Y si es una herida la que te está llevando a permanecer en esa relación, tú vas a estar ahí independientemente de las condiciones. Tú vas a decir, pero es que me da estabilidad económica, es que me da estatus. Es la única que me entiende o me entiende. Sí, y no tiene nada que ver con eso, es yo como estoy verdaderamente, que estoy eligiendo a la otra persona. También de pronto puede ser que pues una de las razones de mantenerse uno y por qué duele tanto esa ruptura es porque nos cuesta mucho estar solos. ¿Por qué nos cuesta tanto estar solos? El estar solos radica mucho también en las carencias que arrastramos, y es que tampoco se nos ha enseñado a conectar con nosotros mismos. No a todas las personas les cuesta estar solos, es más, hay personas que les cuesta estar acompañados. ¿Sí? Pero entonces ya vamos al extremo. Sí, y también es por heridas, ¿sí? Nosotros somos personas que por naturaleza necesitamos pertenecer. Tú como ser humano necesitas pertenecer a un grupo de amigos, puede ser un amigo, un parcero. el parcero. Puede ser una pareja, puede ser sentirte cómodo en el gimnasio al que vas, el trabajo al que perteneces, tu grupo familiar. Todos necesitamos pertenecer. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande en el te necesito porque no quiero estar sola o solo, a te elijo, porque es que hay una línea muy delgada. O sea, y que hay una gran diferencia entre estoy solo porque lo quiero a estoy solo verdaderamente, ¿sí? Y entonces cuando tú necesitas del otro es porque hay un vacío en ti que estás llenando con esa persona. Y ese sentir de no quiero estar solo me cuesta, y es un conflicto grandísimo, es un conflicto grandísimo. Y yo pienso que muchas personas lo hemos experimentado, ¿sí? En el desconocimiento, en la desconexión con nosotros mismos, pero que de una u otra manera la vida nos lleva a unos estados de incomodidad tan grandes que nos dice como que, oye, escúchate por favor, conócete un poquito, ¿sí? Realmente el no querer estar solos es la necesidad de llenar un vacío emocional. Es emocional, no es físico, porque si lo hablamos desde lo físico lo puede llenar cualquier persona. Sí, es verdad, por eso se la pasa uno de pareja en pareja. Total. Tratando de llenar ese vacío. Y no quiere decir que lo emocional se llene fácilmente, pero puedes intentar llenarlo
con cualquier persona y engancharte fácilmente a cualquier persona desde la misma dependencia o desde la misma necesidad emocional que tú tienes. Y entonces tú dices, es esta o es este. Ay, no, pero es que empecé a conocer a esta persona y me di cuenta que no me gusta. Y entonces paso a otra relación que tiene lo que le faltaba a la otra y después me paso a otra relación que tiene lo que le faltaba a las dos anteriores, pero también tiene carencias y tiene ausencias. Entonces, ¿quién necesita llenar algo? Yo. Y si yo no reconozco el vacío que vengo arrastrando, y siempre voy a ser súper insistente, todo tiene un origen. Todo tiene un origen y esta es nuestra historia de vida. Y la historia de vida y las bases en equilibrio, en desequilibrio. Papá y mamá. Papá y mamá. Y no es porque ellos quieran ser culpables. No, ellos son nadie es culpable. No, fueron el instrumento, acá Dios, el universo. Buda, Alá, lo que sea que crean. Decidieron ser instrumentos y yo decía, y esto pues ya es un tema a nivel energético, decidí elegir a estos instrumentos o a estos vehículos para que fueran un canal para llegar a este mundo, por lo que fuera. No, y que hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían. Total, tuvieran pocas o muchas herramientas, eran las que tenían y las que yo también necesitaba, inclusive para encontrar mi propósito de vida. Porque es que papá y mamá aún y las vivencias negativas que yo puedo tener también son indispensables para encontrarme en el camino. Pasamos de eso que se acaba nuestro mundo cuando soltamos esas relaciones o se acaban esas relaciones amorosas. Ahora quiero pasar a ese tema que hemos hablado nosotros y que es muy cuestionable de una u otra forma, pero conecta mucho con las personas y es el tema de la muerte. Okay. ¿Qué percepción tienes o concepto tienes o cómo ves tú el tema de la muerte que pues al final es algo inevitable y por lo que ya hemos hablado es pensamiento de emoción y en lo que nos enfocamos se expande? Entonces, ¿cómo ver esa situación que también genera mucho dolor y se les puede acabar a muchas personas el fallecimiento de alguien querido, sea persona, animal o lo que sea? Okay. Bueno, realmente la muerte, como la vemos, quizás puede ser muy distinta al común. Y es que la muerte para mí es como el trascender, ¿sí? Realmente la muerte, yo digo, es la graduación de la vida, ¿sí? Lo que pasa es que la muerte es un tema muy profundo, pero intentemos resumirlo. Para mí, cuando nosotros elegimos, para mí, energéticamente, cuando elegimos venir a este mundo, es como si tuviéramos un contrato de vida, ¿cierto? En ese contrato de vida, yo, Luisa Fernanda, considero que tú eliges las condiciones de vida, ¿sí? Aquello que tú vives te ayuda a sanar, a trascender, a avanzar en tu camino, y acá estoy hablando de temas espirituales, ¿sí? No psicológicos, espirituales. Llega un momento en el que se acaba la vida terrenal, ¿sí? Porque energética o espiritualmente hemos hecho ese contrato, ¿sí? Por eso digo, es la graduación de la vida. Pero realmente yo no veo la muerte desde el sufrimiento, e inclusive puedo sonar muy insensible en algunas ocasiones respecto a la muerte, porque para mí la muerte no es dolor, para mí la muerte no es angustia, para mí la muerte duele soltar desde lo terrenal, ¿sí? Duele dejar ir eso que me dio amor, duele soltar eso que me dio bienestar o un beneficio, pero la realidad es de que yo, ¿por qué tendría que sentirme mal por alguien que ha muerto cuando ya está, y si lo decimos desde una expresión muy humana, en un lugar mejor, ¿sí? Para mí es trascender porque energética o espiritualmente ese ser ya avanzó, para mí, en su propósito de vida, en su propósito espiritual como tal, y el sufrimiento es para los que quedamos acá, pero porque no comprendemos que es un crecimiento, es un avance, es un logro, digámoslo así, que duelen las maneras en que una persona puede morir, las formas y el no estar preparados para despedir a esas personitas que amamos, pero realmente la muerte, si a mí me lo preguntan, es algo bonito. Lo podemos agradecer y enfocarnos realmente que tuvimos la oportunidad de compartir con esas personas o con esos seres que estuvieran en nuestra vida, en vez de lo contrario, enfocarnos en lo que queremos y no en lo que no. Total, porque tú sufres
como doliente en la ausencia que deja esa persona o ese ser, ¿sí? Porque la muerte puede ser una mascota, un ser querido, inclusive nos duele, y obviamente ya estoy hablando de otras cosas, pero nos duele hasta perder un carro, ¿sí? Porque aparte el apego es grandísimo, y algo con lo que nosotros tenemos que luchar es el apego. El apego es el que no nos permite, por más que pase el tiempo, dejar, digámoslo así, descansar a esa persona, ¿sí? Y esa persona ya está en otro mundo, en otra dimensión. En otra dimensión. Y está avanzando, está creciendo. Así que para mí la muerte es la graduación de la vida. Bueno, ya para acabar, para darle la cereza del pastel a este podcast, y seguramente vamos a hacer otro porque es mucha tela por cortar, es lo que nos gusta. Pero entonces, ¿qué consejo le darías a las personas para que pudieran vivir una vida más en paz, en tranquilidad, independientemente de lo que suceda en su exterior? Porque no es en el exterior, es en el interior. Total. Realmente para mí la clave de una vida, digamos, una vida en equilibrio, una vida en equilibrio, en tranquilidad, es el darnos la posibilidad de conocernos. El conocernos no es tarea fácil, porque lo he dicho varias veces, el conocernos es no saber quién soy solo hoy, sino saber qué vengo arrastrando de mi historia de vida, porque mi historia de vida tiene todas y absolutamente todas las respuestas de lo que yo soy hoy, del por qué mis relaciones fracasan, del por qué permito o no permito ciertas cosas, del por qué no fluyo económicamente, del por qué nada me llena, del por qué no soy feliz, del por qué en ningún lugar me siento bien, porque siento que no pertenezco, porque puedo sentir lo que sea que sienta. Lo mejor que tú puedes hacer por ti es darte la posibilidad de conocerte, y el conocerte es indagar en tu historia, indagar para entender qué vienes arrastrando, para saber qué sanar, qué soltar, desde tus vacíos, desde tus carencias. Puede que tú no recuerdes, por ejemplo, la separación de tus papás, pero puede que tu mamá sí te pueda contar algo, o un hermano, y no porque tengas que escudriñar completamente, sino para entender inconscientemente qué vienes arrastrando. El conocerte no es solo saber qué color te gusta, qué comida te gusta o qué planes disfrutas. El conocerte es mucho más profundo, porque tiene que ver con lo que tú verdaderamente debes confrontar de lo profundo de tu ser. Y pues no es tarea fácil, pero realmente cuando tú das apertura a conocerte, las respuestas solas van llegando a ti. Y las posibilidades son infinitas. Total, es como si entraras en una sincronía, recuerdos, momentos, y tú dices, ¿cómo es posible que yo esté recordando esto? Si tenía 3, 4 años, o situaciones de una relación, o cosas que creíste haber, no estoy hablando de conocernos solo desde lo que viví con papá y mamá, estoy hablando de conocernos desde mis relaciones pasadas, desde cómo me sentía en el colegio, en la universidad, o todo lo que haya hecho en mi vida. ¿Por qué? Pues porque ahí van a haber respuestas de por qué soy lo que soy hoy en día, de por qué me siento como me siento hoy en día, y probablemente el conocerme me lleve también a encontrar mi propósito de vida. Llega a esa comprensión, como que todo se alinea, por así decirlo. Total, todo se alinea. Bueno, Lu, muchas gracias por este espacio, por venir aquí a dar toda esa información tan valiosa que a mí me ha servido. Yo estoy seguro que a muchas personas les va a servir, y seguramente vamos a hacer otro capítulo, porque las charlas de nosotros son largas. Como tú dices, nos pasamos de copas. Muchas gracias por todo, y nos estamos viendo. Con muchísimo amor. A ti, gracias por invitarme a este espacio, y de verdad, ojalá pueda ayudar a muchas personas. Bueno, este normalmente es el espacio donde yo hago un grito hacia la cámara, entonces para que de pronto no te asustes, porque ya está ya acondicionado, entonces tú de pronto no lo has visto. Entonces es el grito no lo he visto. Por eso, entonces de pronto te asustaba. Listo. Pero ¡vamos!